Hola a todos, soy Tomás Alcántar Delgado. El Señor me ha concedido el privilegio inmerecido de servir como pastor en la Vid, Iglesia Bíblica. Nuestra congregación cristiana está ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, México. Hoy, 3 de enero de 2021, primer domingo de este año nuevo, voy a presentar a ustedes una serie de verdades maravillosas contenidas en el capítulo 1, versículos 3 al 14 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que están siguiéndonos en vivo en este video, y a quien vaya a verlo. Deseamos que Dios te bendiga en todo. Estuvimos predicando expositivamente esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el transcurso de todo el año 2020. Iniciamos precisamente el domingo 29 de diciembre de 2019 y concluimos el domingo 27 de diciembre de 2020. Fueron aproximadamente 35 mensajes lo que nos llevó para exponer esta preciosa carta. No obstante, hoy, que es el primer domingo del año, y en el cual todos queremos pedir y tener la bendición de Dios para este año 2021, es muy importante que recordemos que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, ya contamos con las más grandes bendiciones que Dios pueda darnos. Por esta razón les pido que escuchemos con mucha atención este mensaje y hagamos nuestras, nos apropiemos y nos hagamos conscientes de estas bendiciones que Dios nos ha dado. Les pido que oremos. Padre Celestial, gracias porque nos concediste ver un año más de vida. Te agradecemos que nos tengas con vida y salud. Te damos gracias por nuestras familias, Padre amado. Te damos gracias por nuestros trabajos. Te damos gracias por todo tu cuidado y protección a lo largo del año 2020. Señor, sabemos que muchos ya no pudieron ver un año nuevo. Tú, en tu soberana voluntad, Señor, has decidido llamarles a tu presencia. Pedimos por ellos, pedimos por sus familias, pedimos por aquellas familias en donde se está luchando contra esta enfermedad del COVID-19 y los demás enfermos, porque hay enfermos de otras causas. Oramos por aquellos que están en una cama de hospital, en una cama en casa, enfermos. Señor, sé con ellos, fortaléceles. Sé con los médicos, enfermeras y todo el personal médico, ilumínales, Señor, dales fuerzas, que no desfallezcan. Protégeles, Padre Santo, para que puedan dar la sanidad que viene de ti, Señor. Gracias, pedimos que nos ilumines en esta mañana para recibir tu bendita palabra. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy es la Trinidad, fuente u origen de toda bendición espiritual. La Trinidad es la fuente y origen de toda bendición espiritual. Si me permiten, vamos a leer la porción de esta mañana
se encuentra en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 14, que nos habla de estas bendiciones espirituales y quién es la fuente de ellas. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer. Bien, dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Qué verdades tan maravillosas, verdades tan impresionantes que Dios tiene para sus hijos, para los redimidos en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual han recibido los creyentes. Tú has recibido toda bendición espiritual si es que eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si eres creyente, si eres cristiano, has sido bendecido espiritualmente por Él. Esto quiere decir que los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, somos receptores de toda bendición espiritual de parte de Dios. Esta es la razón por la cual no necesitamos estar afanados en estar buscando más bendiciones de Dios. En lugar de esto, lo que debemos hacer es hacer nuestras, que usted haga suyas las bendiciones que Dios ya le ha ofrecido, las bendiciones que ahora ya tiene usted. Y lo maravilloso es que en estas bendiciones que ahora ya tiene usted, intervienen, participan las tres personas de la Trinidad. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la Trinidad, un solo Dios en tres personas,
Estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, intervienen en estas bendiciones. Le han bendecido a usted con toda bendición espiritual. Por eso decimos que el origen de toda bendición espiritual es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad, de un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver cuáles son estas bendiciones espirituales que ahora usted tiene como hijo de Dios. Y vamos a empezar primero por el Padre Celestial. Primeramente se menciona la obra del Padre. Vamos a ver ahí en el versículo 3 que leímos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escogidos por el Padre. Hemos sido escogidos por el Padre. Casi en todas sus cartas el apóstol Pablo inicia sus cartas con alguna alabanza a Dios. Y aquí vemos cómo Pablo nos da un juego de palabras en este versículo 3, cuando usa las palabras bendito. Bendito sea el Dios y Padre. Y luego nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual a los creyentes. Entonces vemos bendito, nos bendijo, bendición espiritual. Somos llamados a bendecir a Dios en el sentido de alabarle a Él, de darle toda alabanza a Dios. En ese sentido nosotros bendecimos a Dios. Pero Dios nos bendice en el sentido de todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por nosotros. En ese sentido Dios nos bendice. Dios nos ha bendecido con todo lo que ha hecho, con todo lo que está haciendo y lo que va a hacer en nuestras vidas. Y por tal razón Pablo siempre tiene una razón para alabar a Dios, para bendecir su nombre. Y por eso siempre nosotros debemos de alabar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, todos los días de nuestra vida. Los invito a ver Hebreos, la carta a los Hebreos 13, el versículo 15. Hebreos 13:15, y nos dice el autor de Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Alabar a Dios con nuestros labios, por lo que Él hace, por lo que Él va a hacer, por lo que ya ha hecho. Y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y lo podemos hacer de manera verbal, diciéndole a Dios: te alabo, Padre, por todo lo que has hecho en mi vida, te alabo, Padre, por tu protección, te alabo, Padre, por el perdón, te alabo, Padre, por tu provisión, te alabo, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Y también lo hacemos a través del canto de la alabanza, ¿sí? Entonces se nos exhorta siempre a bendecir a Dios a través de la alabanza, de alabarle a Él. En este mismo versículo 3 vamos a regresar a Efesios 1:3. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está identificando a Dios como el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el único camino para conocer al Padre. No hay otro camino, ya lo dijo Él, el propio Señor Jesucristo. Lo podemos ver sus palabras en San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, el único camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también ahí en esa carta, el propio Señor Jesucristo ora al Padre para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, estas bendiciones espirituales vienen del Padre Celestial, pero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos bendijo y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta expresión, en los lugares celestiales, solo se emplea en esta carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, y se encuentra 5 veces. Se encuentra aquí en Efesios 1:3, en Efesios 1:20, en Efesios 2:6, en Efesios 3:10 y por último en Efesios 6:10, cuando nos habla de la armadura espiritual y nos habla de esta guerra que tenemos contra huestes espirituales en las regiones celestes, en los lugares celestiales. Y esta frase se refiere a la esfera o ámbito de nuestra asociación en Cristo, en el área espiritual. Todavía no estamos en el cielo, por supuesto, obviamente, pero nuestro llamamiento es del cielo, es celestial. El poder para vivir diariamente en esta tierra nos viene de Dios, nos viene de la esfera celestial, de la esfera espiritual. La provisión de Dios es espiritual, es celestial. Qué bendición tan grande. Y esta bendición espiritual nos da el poder para andar en esta tierra, vivir una vida que agrada a Dios. Observemos cómo constantemente en esta carta Pablo menciona la frase en Cristo. Fíjese aquí en el versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Constantemente Pablo nos recuerda que todas estas bendiciones es para aquel que está en Cristo. Solamente mediante Él podemos recibir estas bendiciones, mediante Cristo. Y estar en Cristo significa haber recibido el perdón de nuestros pecados por habernos arrepentido y haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y a esta decisión de la persona de reconocerse pecador, de arrepentirse y poner su fe en Cristo como su Salvador, creyendo que Cristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados, esta persona viene a ser hijo de Dios. Nos dice San Juan 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, estos hijos no son engendrados de voluntad de carne, de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual y estas bendiciones espirituales es para aquella persona, hombre, mujer, joven, adolescente, que ha puesto su fe en Cristo Jesús, que está en Cristo. Y todas estas bendiciones las recibimos en Cristo. Avancemos al versículo 4. Estamos viendo las obras del Padre en estas bendiciones que Él nos ha dado, y estamos viendo que hemos sido escogidos por el Padre. Y dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para Él mismo, para pertenecerle a Él, para ser de Él. La Biblia nos habla mucho del amor de Dios y de un amor que elige. Y esta enseñanza sobre la elección es algo muy importante en las Escrituras y no debemos de tenerle temor, sino que es un motivo de gozo a los creyentes. Adviértase que somos escogidos en Él, en Cristo.
es decir, en Cristo, tuvo lugar esta elección desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya tenía escogido que todos los que invocasen el nombre de Cristo para salvación serían escogidos de Él. De manera que aquí entra todo ser humano que invoca el nombre de Cristo. Esto no significa que solamente haya un número de elegidos que van a ser salvos o que van a creer en Cristo. Obviamente Dios, en su omnisciencia, conoce de antemano quienes invocarían el nombre de Jesús para salvación. Pero esta elección es para todos aquellos que van a estar en Cristo, para todos los que invocan a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y quién entra aquí? Toda persona que se arrepiente y viene a Jesús pidiendo la salvación y la vida eterna por su nombre. Entonces, esta elección, ¿desde cuándo la hizo el Padre? Desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en los propósitos eternos de Dios esta elección que hizo. Y el propósito de elegirnos es para que seamos un pueblo santo y sin mancha, que seamos personas que andemos en santidad delante de Él, confiados en su poder y en su gracia, no en nuestros esfuerzos. Somos santos porque Él nos santificó, nos escogió en Cristo. No somos santos por lo que hacemos. Somos santos porque Dios nos santificó para andar en santidad. ¿Sí? Entonces, ahora que somos santos, escogidos por Dios, debemos de andar en santidad delante de Dios. Y este es el propósito para el que Él nos escogió. ¿Sí? Bien, dice el versículo 5, avancemos al versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta elección que Dios ha hecho de nosotros en Cristo fue su propósito eterno, y el propósito era que fuéramos adoptados hijos suyos. Existe la idea común entre la mayoría de las personas de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero la Biblia, la Escritura afirma otra cosa. Somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que han sido adoptados en Cristo por el Padre, por haber invocado el nombre de Jesús como el Señor y Salvador. Esta palabra, adoptados hijos suyos, se emplea 5 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a verlas, los invito. Romanos 8:15. Vamos a ver Romanos 8:15. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, papá, papito, Abba, Padre. Al ser adoptados como hijos suyos es recibir el espíritu de adopción, es decir, el Espíritu Santo. El creyente, cuando es adoptado, recibe el Espíritu Santo. Hemos recibido el espíritu de adopción. Estos son los hijos de Dios. Y luego aquí mismo en Romanos 8:23, dice, y no solo ella, hablando de toda la creación que gime a una para ser libertada, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En un futuro, esta adopción como hijos de Dios se va a ver completada, totalmente realizada, cuando también Dios nos dé un cuerpo glorificado.
Luego en Romanos 9:4, avanzamos a Romanos 9:4, habla del término adopción, dice, hablando de Israel, el pueblo de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios adoptó a Israel como un pueblo escogido de Él. Y esta adopción se llevó a cabo en el Éxodo, cuando Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva al desierto y lo lleva al Sinaí para darle las leyes, los mandamientos. Pero observe usted que primero lo redime, primero lo rescata, lo salva, para adoptar Dios a este pueblo como su pueblo. Y lo mismo sucede con el creyente. Primero tienes que ser redimido, recibir, aceptar la redención de Dios para poder ser hijo de Dios. También en Gálatas 4:5 menciona este concepto de adopción. Gálatas 4:5, vamos a Gálatas. Y hablando también de cómo Dios rescata y redime al pueblo de Israel, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí Pablo se está refiriendo al pueblo judío que estaba temporalmente bajo la ley de Moisés, para guiarlos hacia el Mesías, el Redentor, hacia Cristo, para ser adoptados como hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Dice que los redimió a los que estaban bajo la ley de Moisés. Los redimió porque estaban ellos bajo el cuidado de la ley y para ser llevados a la fe en Cristo Jesús. Y fue cuando reciben la adopción de hijos, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el término adopción, para ser adoptados hijos suyos, se refiere a ser colocados en la posición de hijos de Dios. Entonces, una de las grandes bendiciones que tenemos del Padre Celestial es que hemos sido escogidos, hemos sido adoptados como hijos y ahora tenemos esta posición delante del Padre. Somos sus hijos. Fuimos perdonados en Cristo y ahora tenemos la posición y una relación filial. Somos hijos de Dios. Y el propósito de Dios es que todos sus hijos participemos de los privilegios, pero también responsabilidades en la familia de Dios, en la cual Cristo es el primogénito, es el principal, es el primero. Pero dice que esta adopción fue llevada a cabo según el puro afecto de su voluntad. Es importante que entendamos esto. Cualquier esfuerzo, cualquier intento nuestro de basar que Dios nos escogió o nos predestinó Dios por mérito humano, no es verdad. No ha sido por mérito humano que Dios nos ha adoptado, ni nunca va a ser por un mérito nuestro. Ha sido por su buena voluntad, por su amor. ¿Sí? Entonces no es por obras, no es por guardar la ley, es por la gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Y la causa de que Él nos haya elegido desde antes en Cristo no se halla en nosotros, sino solo en Dios, en su misericordia, en su amor, porque te ama. Y vamos a ver Tito 3:5. Tito 3:5. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a Tito. Busque por favor el capítulo 3 y el versículo 5. Y dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Vuelvo a repetir, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces no es por obras de justicia, es por su misericordia. Y lo mismo nos dice Efesios 2, 8 y 10 más adelante, nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces hemos sido adoptados hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Entonces el factor para nuestra elección, para nuestra adopción, para que llegásemos a ser hijos de Dios, es un factor que está dentro de la voluntad de Dios, por su voluntad, por su misericordia. Entonces, ¿dónde queda cualquier jactancia nuestra, de parte nuestra? A un lado. Nadie podemos jactarnos delante de Dios de que por méritos propios hayamos sido hechos hijos de Dios, por su gracia, por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Entonces debemos de hacer un lado de nosotros, hermanos, este año, pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, a quitar todo orgullo, jactancia, ser humildes y tener amor por aquellos que necesitan de esta gran bendición de Dios. Bien, sigamos con el versículo 6. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta frase, para alabanza de la gloria de su gracia, esta expresión, para la gloria de su gracia, aparece 3 veces. Aquí en el versículo 6 y luego en el versículo 12, si me permiten lo voy a leer. En el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y luego también en el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. 3 veces es mencionada esta expresión, y las 3 ocasiones señalan la parte que cada una de las 3 personas de la divinidad, el Padre, el Hijo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, cada que Pablo nos habla de esta parte que desempeña cada una de las personas de la divinidad, él cierra con esta frase: para alabanza de la gloria. Para alabanza de la gloria del Padre, para alabanza de la gloria del Hijo, para alabanza de la gloria del Espíritu Santo, que también es Dios. Precisamente esta carta del apóstol San Pablo fue escrita con el propósito de que la iglesia seamos para la gloria de Dios. La consideración más importante y el propósito más grande debe ser siempre darle la gloria a Dios. Y que en este año, hermanos, nos propongamos a través de nuestro trabajo diario, de nuestra conducta y nuestro andar diario, que todo sea para la gloria de Dios. El mismo Pablo nos dice que el que gloríese en el Señor, porque nos ha escogido sin tener ningún mérito de parte nuestra, por su voluntad. Entonces todo lo que hagamos, sea en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en el vecindario, en el barrio, en cualquier lugar, todo lo que hagamos, digamos, hasta en el comer, en el vestir, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y dice que esto es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es su gracia? Pues es ese favor inmerecido que no podemos ganar ni merecer, donde no podemos obtener mediante una recompensa, un pago, ¿sí? El favor de Dios se concede al pecador porque lo único que merecemos nosotros es la ira de Dios. Entonces la gracia es ese favor inmerecido de Dios. Y dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta gracia o favor o concesión es en Cristo, en el amado, en el Señor Jesucristo. Y tenemos entonces aquí la obra del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, al habernos elegido,
al habernos predestinado, al habernos adoptado mediante Jesucristo como hijos suyos. Vamos a ver ahora la obra del Hijo. En estas bendiciones espirituales que tenemos, vamos a ver la obra del Hijo. Y este segundo punto es redimidos por el Hijo. Y vamos a ver del versículo 7 al 12. Y vamos a ver el versículo 7, redimidos por el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dice, en quien tenemos redención, o sea, liberación, libertad de la esclavitud, redención. Redención, es decir, que fuimos comprados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos, dice, es decir, en Cristo, tenemos redención. Y esta es nuestra posición actual. Somos hijos de Dios, somos redimidos. Y esta redención fue llevada a cabo por la sangre de Cristo Jesús. La Biblia presenta la sangre de Cristo como el precio infinito para comprar nuestra redención. En Hechos 20:28, el apóstol Pablo, al despedirse de los ancianos de Éfeso, les dice que Dios los ha puesto para cuidar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre. La sangre de Cristo es el precio pagado para nuestra redención. Vamos a ver primera de Pedro 1, versículo 18 al 20, para ver esta verdad respecto al Hijo, que su sangre fue el pago de nuestra redención. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice el apóstol San Pedro aquí en esta carta, capítulo 1, hablando del llamamiento que le hace a vivir una vida santa, y el motivo para hacerlo es en el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros días, en los posteros tiempos, por amor de vosotros. La sangre preciosa de Cristo que Él derramó en el Calvario. Por eso era necesario que Él padeciese en la cruz, porque su sangre derramada, Él derramó su vida hasta la muerte. Fue el precio infinito para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. Aunque la gracia se nos ofrece sin mérito alguno, aunque la salvación no la podemos comprar, tuvo un precio infinito. La sangre preciosa de Cristo, quien nos limpia de pecado y quien nos redime, y que es el pago para nuestra redención. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el único que pudo ofrecerse para redimirnos de nuestros pecados, porque Él era sin mancha. Y además, el precio fue infinito porque Él es el infinito Hijo de Dios. Y solamente su sangre preciosa pudo cubrir la deuda del pecado al haber ofendido a un Dios infinito. Gloria a Cristo. Gracias, Señor, por esta redención que tú pagaste. Y gracias a esa redención por su sangre podemos recibir el perdón de pecados. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sabía usted que aunque usted se arrepienta, si Cristo no hubiera pagado por sus pecados, no habría redención? Porque alguien tiene que pagar. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y a eso vino Cristo, como un cordero, a ofrecerse por nuestros pecados. Y esa sangre fue el precio
para satisfacer la bendita justicia de Dios, quien estaba en un dilema. Nos ama y no quiere castigarnos, pero Él es justo y tiene que castigarnos por nuestros pecados, pues el castigo de nuestros pecados lo llevó Cristo, derramando su sangre. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande la redención que tenemos los hijos de Dios, los cristianos. Hemos sido redimidos por Cristo y ahora no estamos bajo condenación. Nuestros pecados han sido perdonados, y hablo de los pecados pasados, presentes y futuros, por la gracia de Dios. Por eso, Pablo en el versículo 8, vamos a regresar a Efesios 1:8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si estábamos destinados a condenación por la multitud de pecados que habíamos cometido, en Cristo Jesús sobreabundó la gracia. Fue más allá. Porque Dios, mis hermanos, es toda abundancia. Dios es infinito. La inteligencia y sabiduría del Señor Jesucristo es ilimitada, es infinita. Y abunda y abundará en este sentido. Y esta sabiduría ha sido puesta a nuestra disposición, como dice Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7, hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Y vamos a necesitar y necesitamos esa sabiduría de Dios para este año que comienza. Y luego el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El propósito de Dios nos ha sido dado a conocer en la palabra de Dios. Dios nos ha mostrado en su palabra lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer hasta el final de los tiempos. Lo que Él se había propuesto, Él nos lo da a conocer aquí en la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Lo leemos en el versículo 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. Es el plan de Dios. Que todos estemos en Cristo. De manera que si una persona no está en Cristo, está fuera de la voluntad de Dios y fuera del propósito de Dios. Por eso le invitamos a usted para que invoque el nombre de Jesús y doble rodilla, confesándole como su Señor y Salvador, para que usted esté dentro del propósito de Dios y estar en Cristo Jesús, porque en última instancia todo se someterá a Cristo, de lo que está en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Para que Cristo sea la cabeza de todo y en todos. Todas las cosas, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos una herencia en Cristo también, y no solamente eso, nosotros somos también la herencia de Cristo porque Él nos compró con su sangre preciosa y ahora le pertenecemos y somos también la herencia de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él derramó su sangre, murió por nosotros para redimirnos y comprarnos y tener un pueblo santo para Él. Y ese es el propósito de Él. Y fíjese usted cómo dice aquí, hemos sido predestinados conforme al propósito, según el designio y voluntad. 4 palabras, predestinados, propósito, designio y voluntad, están relacionadas íntimamente. Y aquí hablamos, ¿sabe de qué? La soberanía de Dios. Yo le invito a usted para que confíe en Dios, en su soberanía. No crea usted que lo que está pasando en el mundo es porque ya Dios perdió el control. No, Dios tiene el control, Él es soberano.
en la historia y en todo lo que ocurre. Y si usted está en Cristo, usted está protegido, está bajo el propósito de Dios. Y sea lo que pase en su vida, usted está en las manos de Dios, está con un propósito en la vida. Entonces vemos que Dios es soberano. Dios es soberano. Y dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí Pablo está mencionando que los primeros que recibieron la promesa de esta redención, de esta adopción en Cristo, fue el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y él como judío está diciendo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Y vemos nuevamente la frase para alabanza de su gloria. Y con esto concluye Pablo esta porción de este capítulo hablando de la obra del Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Nos redimió. El Padre nos escogió, nos adoptó. El Hijo nos ha redimido, nos ha comprado. Ahora vamos a los dos versículos finales, el versículo 13 y 14, para ver la obra del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 13, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo empieza este versículo diciendo, en Él también vosotros? Entonces, aquí Pablo ahora se está refiriendo a los que no son judíos. Y en la Biblia, los que no son judíos se les denomina gentiles. Los gentiles. Y dice, en Él también vosotros, es decir, ustedes los gentiles, en contraste con el pueblo judío, también ustedes han oído la palabra de verdad, el evangelio. Es la palabra de verdad, al evangelio de nuestra salvación, dice aquí. Las buenas noticias. Dios tiene buenas noticias. Aunque estemos rodeados de malas noticias, la verdadera buena noticia es el evangelio, la salvación por gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, por haberse dado Él en sacrificio por nuestros pecados, y la cual ahora usted puede tener esa redención, recibir el perdón de pecados y la adopción de hijo por la fe en Jesús, por creer en Él, por tener fe salvadora. Yo sé que muchos de ustedes tienen una fe en Dios, pero muchas veces esa fe es una fe temporal para cosas de este mundo. Fe en los negocios, fe en un viaje, fe en una operación, en un tema de salud, en un tema económico. Pero usted ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador para la salvación de su alma. ¿O está intentando salvarse a sí mismo? Es imposible. Necesita un Salvador y este Salvador es Cristo Jesús. Y es por la fe en Él en que usted puede ser salvo. Entonces, así como usted confía en Dios para todas esas cosas temporales, la invitación es para que usted confíe en Cristo Jesús para la vida eterna, para que usted pueda tener vida eterna por la fe en Jesús como un don o regalo de Dios, y mediante la fe apropiarse. ¿Qué es la fe salvadora? Confiar únicamente en Jesucristo para la vida eterna, para la salvación de tu alma. Esa es la fe salvadora. Y es por escuchar el evangelio de la salvación. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, la fe salvadora, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra gran bendición espiritual para los creyentes, los que han confiado en Jesús. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Si usted ha creído en Cristo, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo, al momento usted de creer en el Evangelio, poner su fe en Cristo Jesús, en ese momento usted fue sellado con el Espíritu Santo y usted tiene el sello
tiene al Espíritu Santo morando en su espíritu de manera permanente. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! El Espíritu Santo mora permanentemente en usted. Ha sido sellado. ¡Qué bendición tan grande! La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ha venido a hacer el sello en su vida y ahora mora en usted. Por eso Pablo les decía a los corintios que se dejaran de toda esa clase de vida, en fornicación, embriagueces, el pecado, porque ahora son templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo?, les dice Pablo, y que el Espíritu mora en vosotros, en vuestro cuerpo, y que no sois vuestros, ¿verdad? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice. Glorificad a Dios, darle gloria a Él. De manera que antes creíamos que cuando íbamos al templo, ahí encontrábamos a Dios, y cuando salíamos de ahí, Dios se quedaba ahí y nosotros salíamos. No, el Espíritu Santo mora en los creyentes. Dios está con usted siempre y para todas partes. Ahora usted es el templo. Ha sido sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Y este es el ministerio del Espíritu Santo para confirmarle que usted es hijo de Dios, que usted es propiedad de Dios y que usted tiene seguridad de salvación. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Asegurarle que usted es propiedad de Dios y que usted tiene seguridad de salvación, porque Él es el sello, es nuestra garantía. Por eso dice el versículo 14, mire, 14, que es las arras de nuestra herencia, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, las arras es una garantía, es un anticipo o una prenda que te garantiza tu salvación, que ahora le perteneces a Dios, y Dios te ha dado el Espíritu Santo para garantizarte, y que la redención se va a completar cuando venga por ti. Jesucristo nos ha comprado para Él y nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de nuestra redención. Esa redención que Él comenzó ya y que va a completarse cuando venga Cristo por nosotros y tengamos cuerpos ya glorificados, redimidos. Y vuelve a decir Pablo, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Cada vez Pablo nos recuerda al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando digo Trino es las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, un solo Dios. Bueno, pues qué maravillosas bendiciones disfrutamos los creyentes. Miren, quiero hacer un resumen para finalizar de las bendiciones que hemos recibido, que usted tiene, que tiene que apropiarse. Primero, las bendiciones del Padre. Nos ha escogido. Eso quiere decir que tú eres amado desde antes de nacer. Tú eres amado desde antes de nacer porque el Padre te ha escogido en Cristo. Número 2, te ha adoptado. Ahora eres hijo de Dios, tienes un Padre celestial. Tienes un Padre celestial. Eres hijo de Dios. Número 3, Dios el Padre te ha aceptado en Cristo. Eres aceptado, eres agradable a Dios. Y si Dios te ha aceptado, tienes todo, la aceptación de Dios. Ahora veamos las bendiciones que hemos recibido del Hijo. Nos ha redimido. Le pertenecemos a Cristo. Nos ha perdonado. Por su sangre preciosa limpia y limpió todos nuestros pecados y los limpia todavía. El Hijo, bendiciones del Hijo, nos ha revelado la voluntad de Dios. ¿Conoces ahora el propósito de Dios? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Ya tienes un propósito en la vida. Tenemos una meta.
Y número 4, nos ha dado una herencia y tú mismo eres la herencia de Cristo. Entonces lo tienes todo ya, toda bendición espiritual. Ahora número 3, veamos las bendiciones del Espíritu Santo. Nos ha sellado, eres propiedad de Dios. Tienes la marca de propiedad de Dios en tu espíritu, tienes el Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios, no se te olvide. Y otra bendición del Espíritu Santo es, nos ha dado la garantía de la salvación. Entonces, no solamente eres propiedad de Dios, tienes su garantía y seguridad de salvación, tienes seguridad eterna. Wow. Gracias a Dios por todas estas bendiciones que hemos recibido. Y todo en Cristo Jesús. Quisiera cerrar este mensaje para concluir, yéndonos a Romanos capítulo 8. Del 31 al 39. Y que nos quedáramos con esto. Es precisamente una conclusión, a manera de conclusión de estas bendiciones que vivimos en Cristo. Fíjese aquí en Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué temor vamos a tener, mis queridos amigos y hermanos, en este año que viene, si tenemos todas estas bendiciones de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Dice aquí que Dios no escatimó, no quiso retener a su Hijo, sino que lo dio, no pichicateó, dicen por ahí, ¿no? No escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por ti, por mí. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas? Y luego dice el 33, ¿quiénes acusarán a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. No importa por lo que usted esté pasando ahorita, algún sufrimiento, tribulación, Dios está con usted. Dios le ama. Cristo murió por usted. Nada podrá separarle del amor de Dios. Y dice el 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué importante es apropiarnos de estas bendiciones espirituales para iniciar este año, hermanos. Usted y yo hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo. Tenemos todo lo necesario para enfrentar lo que Dios permita que venga en nuestra vida, porque le pertenecemos, nos ha escogido, nos ha adoptado, somos sus hijos. Cristo ya nos redimió, nos ha perdonado, nos ha adoptado y nos ha hecho una herencia para Él, y nos tiene una herencia en el cielo. Y también el Espíritu Santo nos ha sellado, mora permanentemente en nosotros, y Él es la garantía de la salvación. ¿Qué más podemos pedir? Con esto, hermanos, podemos enfrentar cualquier situación que nos venga, pero siempre con la fe en lo que Dios dice, fe en su palabra, teniendo la completa seguridad. Por eso dice Pablo, por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy seguro.
ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué le parece? Amén. Y bueno, pues oremos agradeciendo a Dios por estas bendiciones y que usted las apropie, las crea, viva por ellas y enfrente todo con fe en estas verdades maravillosas, que la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son la fuente de toda esta bendición, y alabemos siempre a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre, por tu amor y misericordia con nosotros. Señor, te damos gracias porque en todo somos más que vencedores. Y dice tu palabra que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias porque en estas bendiciones espirituales sabemos que has participado tú, Padre Santo, ha participado tu amado Hijo Jesucristo y ha participado el Espíritu Santo, el Señor. Te damos gracias por tu amor, por todo lo que representas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes cada día de tu presencia y de estas bendiciones que tú tienes para nosotros. Te ruego por mis hermanos, amigos y quienes están escuchando y viendo este mensaje, que por fe, Señor, vivamos estas verdades, reconociendo que con estas verdades podemos enfrentar todo conflicto, toda vicisitud, Señor, todo problema. Gracias, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Deseo que tengan un feliz domingo y cuídense mucho. Feliz domingo.